Juan, Bienvenido. No sé ni dónde está el por este peregrinar por el Evangelio de Juan, de la mano de los personajes que se encuentran con él y que nos hablan de tanto de nuestra propia vida, ¿no? Es como que vemos cómo esos personajes terminan desapareciendo y quedamos nosotros solitos frente al Señor, en esa misma situación. Despiertan en nosotros un aspecto que es el que le ponemos delante y que tratamos de que Él obre como obró con ellos, de que Él ilumine como los iluminó a ellos, que nos sacie como los sació a ellos. O sea, vemos este caminar de Juan que nos lleva ahí, ¿no? Así que bueno, vamos a predisponernos para que hoy pueda levantarnos, para que hoy nos pueda poner de pie. Y le vamos a pedir a la Santísima Trinidad que el Padre, Hijo y Espíritu Santo nos ayude, nos ilumine, prepare nuestro corazón para dejarnos levantar, prepare nuestro corazón para que tengamos la valentía de dejar el pasado atrás, de asumir el presente y de ponerle todas las fichas al futuro. Le pedimos al Señor que nos llene de coraje, que nos llene con su fuerza, con su pasión, con su misericordia, para que no temamos y para que podamos realmente animarnos a salir de donde estamos. Te lo pedimos a vos, Señor, que sabemos que estás y que caminás con nosotros, porque así lo prometiste, hasta el final de los tiempos. Amén. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a hacer un recorrido en los encuentros para que tome sentido lo que vamos a ver hoy, ¿no? Poner en contexto. ¿Se acuerdan del primer encuentro? Que fue el encuentro con Juan el Bautista y sus discípulos, donde el Señor nos hacía algunas preguntas como ¿a quién buscan? Después, ante las preguntas que le hacían ellos, ¿dónde vives?, nos invitaba, vengan y vean, ¿no? Y era un encuentro muy especial porque fue un encuentro que dice Juan que se dio a las 4 de la tarde como una hora de cambio, como una hora de la hora ideal que le dio sentido a todo lo que vino después. Es la hora que cambió la historia, es la hora que cambió mi propia historia. Y ahí Juan nos pone cuál es tu 4 de la tarde, ¿no? Tratar de buscarlo, la parte del 4 que vamos haciendo un pequeño raconto, porque si no es volver, es lo que vimos, ¿ok? Después vimos que el Señor en el segundo encuentro se encuentra con Nicodemo de noche. Vemos que un hombre sabio tiene apagada la lamparita. ¿Vieron el eureka griego, no? Este tenía apagada la lamparita. Mucha sabiduría había ensombrecido su vida y va en búsqueda de la luz. Este Nicodemo que Jesús ahí le dice, tenés que nacer de nuevo, Nicodemo. ¿Pero cómo, Señor? Yo soy viejo, prepárame para morir, no para nacer. Tenés que nacer de nuevo. Y solo si sos una nueva creación, vas a poder entender de qué te estoy hablando y a lo que te estoy invitando. Ese día, dice que Nicodemo se fue a plena luz del día, ¿no? O sea, totalmente lleno de luz, lleno de un convencimiento que no le vino por la sabiduría, sino que le vino por el encuentro, por la experiencia de Dios en su vida. La semana pasada vimos otro encuentro especial, esta vez en un pozo, en el lugar de encuentro ideal donde se producen las nupcias, donde se producen las parejas bíblicas, ¿no? Donde se encuentra el hombre y la mujer y se enamoran para formar una sola cosa, para formar un solo ente, una unidad absoluta, que fue la samaritana.
La samaritana, vemos que así como invitaba a Nicodemo que se animara a volver a nacer, vemos a un Señor que lo que hace es pedir para ofrecer. El don que me da tiene una exigencia. Hay un don y una exigencia. Me pide para ofrecerme, me pide que tenga sed de Él. Me pide que tenga sed de Él. Y me lleva a un punto también en donde vemos como en la samaritana un camino de fe que se refleja mi propio camino de fe, ¿no? Donde entra tímidamente a hablar de que un maestro de Israel, como le adivina, es un profeta, y como le dice que es el Mesías, es el Salvador de su vida. Es el camino de fe de cada uno de nosotros. Veíamos también la semana pasada que la samaritana, esta experiencia de fe que le mueve el corazón, no se queda encerrada en ella, sale corriendo a divulgarlo a sus propios compañeros y se convierte en misionera de su propia conversión, de su propia realidad, de esto que se dio cuenta de quién era ella y quién era él. Y hoy vamos a encontrarnos con un personaje que a mí en lo personal me fascina y déjenme decirles, para mí es mi preferido en el Evangelio de Juan. Lo van a encontrar en el capítulo 5. Van a encontrarlo en el capítulo 5 en cuanto empieza el capítulo 5. Se lo conoce como el paralítico de Betesda, de Betsaida, de Betesda, de todas las formas que supuestamente se llamaba ese lugar que era tan importante en la época de Cristo. Este episodio es un episodio que les digo de corazón, a mí me conmueve y me mueve cada vez que lo leo. Lo debo haber leído, no sé, muchas gracias, gracias. Lo debo haber leído cientos de veces, meditado tras cientos de veces y la verdad, cada vez que lo leo y cada vez que lo comparto surgen cosas nuevas dentro de mí. Y eso es lo que espero que les pase a ustedes. Primero y principal, Betesda o Betesda o Betsada, como se le puede decir en hebreo, significa nada más y nada menos que casa de la misericordia, Bet Gesed también, casa del amor, casa de la misericordia. Y es un lugar muy poco frecuentado por judíos religiosos. Les pongo en contexto para que ustedes ahora cuando lo lean entiendan un poquito más. Si bien después vamos a profundizar en cada uno de los aspectos. Es un lugar que está teñido por la superstición. Por eso es que los judíos religiosos no se dejaban ver porque eran considerados casi paganos los que iban a ese lugar en búsqueda de sanación, en búsqueda de confort, aunque sea físico. Fíjense que también significa hendidura o lugar profundo. Y es impresionante cómo me cambió a mí la mirada cuando pude estar allí. Porque es verdad, uno viene caminando y de repente ¡blum! Es como que se hunde el terreno y aparece la piscina. Y una piscina que se puede ver hasta los pórticos en la actualidad porque está totalmente excavada. O sea, arqueológicamente es un lugar que existió y es un lugar además sumamente importante, ya que se había armado un barrio entero alrededor de esa piscina en donde vivían no judíos ortodoxos, pero sí judíos no muy prácticos, por lo general enfermos y mezclados con los paganos. De hecho, que los romanos, cuando conquistan Jerusalén, cuando destruyen el templo, toman ese lugar y hacen una forma, ¿vieron esas piscinas públicas que cada vez que uno puede apreciar
la cultura romana, en algunas ciudades europeas, uno ve unas piscinas públicas muy frecuentadas por ellos, ¿no? Eran inclusive la forma. Y se encontraron, cuando se excavó, se encontraron muchas estatuillas dedicadas a los dioses de Roma. O sea que no solo era un lugar de recreación, sino que seguía manteniendo un aspecto místico o un aspecto de algún orden religioso. Le daban una característica de algo que iba mucho más allá de una simple piscina donde refrescarse, ¿no? Siempre mantuvo ese, con el correr de los años, inclusive muchos años después del cristianismo. Entonces, habiendo aclarado esto, porque es importante que ustedes entiendan de qué estamos hablando, vamos a leer el episodio completo. Es largo, va desde el versículo 1 hasta, vamos a leer, hasta el versículo 15. Son 15 versículos. Pasado algún tiempo, celebraban los judíos una fiesta y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de los rebaños, una piscina llamada en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. Yacía en ellos una multitud de enfermos, ciegos, cojos y lisiados, que aguardaban a que se removiese el agua. Aclara el evangelista, de vez en cuando bajaba el ángel del Señor a la piscina y agitaba el agua, y el primero que se metía apenas agitaba el agua, se sanaba de cualquier enfermedad que padeciese. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús lo vio acostado y, sabiendo que llevaba así mucho tiempo, le dice: ¿quieres sanarte? Le contestó el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando yo voy, otro se ha metido antes. Le dice Jesús: levántate, toma tu camilla y camina. Al instante, aquel hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Pero aquel día era sábado, por lo cual los judíos dijeron al que se había sanado: hoy es sábado, no puedes transportar tu camilla. Les contestó: el que me sanó me dijo que tomara mi camilla y caminara. Le preguntaron: ¿quién te dijo que la tomaras y caminaras? Pero el hombre sanado lo ignoraba, porque Jesús se había retirado de aquel lugar tan concurrido. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice: mira que has sanado, no vuelvas a pecar, no te vaya a suceder algo peor. El hombre fue y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Palabra del Señor. Es hermoso. Ya van a ver todo lo que tiene escondido, como todo lo de Juan. Es una cosa condensada con mil y una punta para trabajar en nuestra propia historia. Primero, algo muy importante. Acuérdense algo, si alguno leyó el primer PowerPoint que yo les envié, que era la característica del Evangelio de Juan, habrán notado, y si no lo hicieron, se los cuento ahora muy brevemente, que el Evangelio de Juan está narrado en torno al calendario hebreo. Yo puedo entender el calendario hebreo siguiendo paso a paso el Evangelio de Juan, porque por lo general estas estancias de Jesús en Jerusalén y más puntualmente en el templo
significan las estancias del peregrino judío que asiste en las 3 fiestas de peregrinación: la Pascua, la fiesta de Sukkot o las cabañas, que acaba de terminar hace unos días, y la fiesta de Pentecostés o Shavuot, que viene inmediatamente después de la Pascua. O sea, son fiestas obligatorias y de peregrinación. Para que ustedes vean de dónde vienen, porque a mí me fascina mostrarles esto, son fiestas cananeas que simbolizan cada parte del año. Una es la fiesta de la primavera, otra es la fiesta del verano y la otra es la fiesta del otoño-invierno, que eran los momentos donde ellos, cuando todavía eran paganos, ofrecían las cosas de la naturaleza, los cabritos, las cosechas, todo aquello que iba apareciendo a los dioses. Cómo fueron convirtiendo lo agrícola, ganadero, en una fiesta espiritual, es lo que llega hasta nuestros días. Nosotros celebramos la fiesta con una raíz netamente natural. ¿Me entienden? La evolución espiritual del hombre, cómo queda plasmado cuando uno entiende también el significado de cada una de estas fiestas. Probablemente sea, creo yo, la fiesta de Pentecostés, ¿no? La fiesta de Shavuot, la fiesta de la entrada en donde el pueblo de Israel lo que hace es decirle que sí a la alianza con Dios a través de los 10 mandamientos. Simplemente les digo esto para ponerlos en contexto. Por eso dice, pasado algún tiempo celebraban los judíos una fiesta y Jesús subió a Jerusalén, subió a celebrar la fiesta. Era un judío práctico, era un judío que respetaba lo que había que hacer. Ese es en el marco en que Juan nos va a mostrar a este Hijo de Dios, ¿no? Entonces, la puerta de los rebaños. Van a ver que el tema de los rebaños, la oveja y el pastor va a aparecer más de una vez en Juan. Porque lo que quiere simbolizar es que Jesús va en búsqueda de esos rebaños que están sin pastor. De esos rebaños, de esas ovejas que no quiere nadie. Fíjense quiénes estaban allí. Había una piscina que tenía 5 pórticos. Esos 5 pórticos lo podemos entender como nos lo dice San Agustín, que me encanta y le da todo sentido. Pueden simbolizar los 5 libros de la Torá, a donde se fundamenta el judaísmo. Y era como esta gente estaba por debajo de esa Torá, que no los dejaba seguir avanzando hacia Jerusalén. ¿Saben por qué? Porque estaban enfermos, porque estaban cojos, porque estaban ciegos, porque estaban tullidos, porque tenían un problema, y eso significaba para la mentalidad judía de la época que eran pecadores y por eso Dios los había castigado en el cuerpo. Fíjense qué tormento. La persona cargaba con un tormento de orden físico y cargaba con un tormento de orden espiritual. Yo merezco esto, porque aparte les cuento que a lo mejor era algo heredado de los padres, de los abuelos o de algún antepasado. ¿Se acuerdan? Y lo vamos a ver este año, si Dios quiere, cuando regrese, creo, de Israel, que es el primero que nos toca, que es el encuentro con el ciego de nacimiento. La primera pregunta que le van a hacer los discípulos: Maestro, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? O sea que no solo se cargaba la pesadez de algo propio, sino que se tenía el estigma familiar. Yo creo que por el original sin, el pecado original. Y eso que no creen en eso los judíos. Los únicos que creemos en el pecado original somos los cristianos. Los judíos no creen en el pecado original. ¿Dónde salió esa creencia así? Después vemos, porque si no nos vamos a ir del tema. Acordate de preguntarme y yo te lo cuento. Entonces, ¿vamos bien? Entonces imagínense el dolor de este hombre. A ese lugar no asistían justamente los que querían refrescarse con el agua. Asistían los que querían refrescar el alma en un lugar donde buscaban consuelo. Ellos se sentían no aceptados.
Ellos se sentían excluidos. Ellos se sentían totalmente fuera de. Algo similar, si vamos a pensar a la hemorroísa, una mujer aislada que sabía que no tenía posibilidad alguna, ni siquiera de estar en contacto con su propia familia. Ese era el lugar. Por eso el lugar de Betesda me suena tan hermoso, porque Jesús, este símbolo de los 5 pórticos como la Torá, rompe este esquema rígido y va al lugar donde en la vida de Dios un rabino entraría. Porque ustedes saben bien que entrar en un lugar de impuros era inmediatamente volverse impuro. Y acuérdense a lo que estaba yendo Jesús, a celebrar una fiesta. Por ende, no estaba en condiciones él, después de subir al templo y poder celebrarla cabalmente. O sea, toda esta primera parte nos indica que Jesús siempre rompe las cuestiones. La semana pasada rompió el esquema con la samaritana, solo, con una mujer y samaritana. Entonces vive rompiendo los esquemas. A mí me da tanto que pensar esta primera parte, tanto que pensar en tantas cosas que cargamos nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros mismos, y cada uno se lo va a poder contestar en su corazón, carga en su interior algún pesar que hace que nos excluyamos de la presencia de Dios? Yo puedo llegar hasta acá, Señor, pero no puedo, no soy digno. Permanentemente. ¿Y cuántas veces pasa? Porque me ha pasado de encontrarme con gente, charlar, que uno tiene esas charlas tan ricas y a veces hasta la vida misma, ¿no? En la familia, de pensar en esa cosa y lo que pasa que es lo que carga mi familia. Esto está en mi familia como un estigma. Acá hay un Jesús que va a ese punto y a ese lugar rompiendo los esquemas, rompiendo esa rigidez interior, haciéndote ver lo que yo les contaba, y no sé si alguno lo escuchó, de que cuando Él te busca es porque ve la incapacidad que vos tenés de acercarte a Él. Acuérdense, a los enfermos se los llevan, pero a los pecadores Él los va a buscar. Él baja. Por eso me gustó explicarles que es una hendidura. Él baja a esa hendidura de mi corazón. Betesda es la hendidura de mi corazón. Betesda es el lugar donde estoy tirado. Miren qué cosa que nada pasa desapercibido. Se dice que este hombre tenía 38 años. Si mal no recuerdo, por lo que me indica la tradición de la iglesia, era mucho anterior al nacimiento de Cristo. Y ya estaba enfermo, ¿no? Si Jesús muere aproximadamente a los 33 años, este hombre había estado enfermo antes de que apareciera el mismísimo Hijo de Dios sobre la tierra. Los 38 no indican absolutamente nada. No es como otros números, especialmente en Juan, que a la numerología de Juan hay que darle importancia, pues siempre nos dice algo. 38, lo que todos dicen es que como la vida era muy corta, 38 eran muchos años, ¿no? O sea, lo que quiere indicar es un montón de años, toda una vida completa, indicando además la vida propia de Cristo, toda la vida propia de Cristo, completa, y más, ¿no? Entonces, eso es la primera impresión que me da. ¿Dónde baja el Señor? ¿A dónde se mete? Y se mete en un lugar, parte 2, donde yo trato de ir a buscar sosiego, amparo y consuelo
pero no me doy cuenta que es la superficialidad misma. Miren dónde estaba este hombre. Este hombre estaba tirado al lado de una fuente donde se le atribuía el poder curativo al agua. Mientras que el Señor va a tratar de que él vea que el agua no sana nada, que es la presencia de Él en la vida de este paralítico el que va a hacer que lo ponga de pie. Ahora volvamos a nuestra realidad. Ya te dejo, Rubén. ¿Vos me querés preguntar algo? Sí. ¿No me podés esperar un cachito? Sí. No te olvides, ¿eh? ¿Cuántas veces nosotros buscamos también alternativas fáciles, atractivas, a veces hasta, ¿cómo explicarlo? Complicadas, ¿no? Porque había que esperar que se moviera el agua y ser el primero en llegar ahí para tratar de que el Señor te cure de tu dolencia, ¿no? Esta cosa de ponerle complicación a la historia, y como es complicada es importante y me va a bastar, ¿no? Eso significa de que por ahí viene la curación. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces en nuestro caminar espiritual, ante algo que nos tiene paralizados y completamente tirados al borde del camino, acudimos a fuentes que no son Cristo, que no es el mismo Dios, muchas veces, aún como creyentes? Peor aún, como creyentes le atribuimos poderes a cosas que ni el mismo Dios quiere que le atribuyamos poderes. Porque nos volvemos hasta supersticiosos dentro de la misma fe. ¿Cuántas veces? En el fondo, Juan lo que quiere es que tengamos una visión cristocéntrica en lo que respecta a nuestra sanación, a nuestra conversión, a nuestra resurrección interior. No hay nada más poderoso que Cristo. Y me pregunta, como suele hacer en cada uno de los lugares, muy veladamente, ¿vos a qué le atribuís poder en tu vida? ¿A qué le atribuís poder? Eso es lo que me pregunta que me haga también, entre otras cosas, en este pasaje. Otro tema. ¿No les parece un Dios morboso y tremendamente poco caritativo? Porque ¿quiénes llegaban primero? ¿Los más ágiles y menos enfermos? ¿O los que tenían muchísima cantidad de gente que los rodeaba? Entonces tenían 10 personas que se apuraban para llevarlo al primer lugar cuando se agitaba el agua. ¿O el que tenía recursos para pagarles a otros para que lo lleven? O sea que dentro de esta relación del movimiento, la curación, el agua y esta fuente, eran muchos más los excluidos. ¿No? Muchos más los excluidos. Quedaban más excluidos que sanos. Una cosa que no tiene nada que ver con Dios. Bien. Jesús dice que lo vio acostado. Este señor que lo ve todo, ¿no? Lo ve acostado y sabiendo que llevaba así mucho tiempo, le dice, y es la segunda pregunta que nos va a hacer a nosotros hoy en la mañana: ¿querés sanarte? Porque ¿sabés qué? Puede ser que te hayas encariñado con el lugar donde estás tirado. Puede ser que el lugar donde estés tirado sea el lugar que elegís para poder vivir de una manera confortable, porque dominás el mundo desde donde estás. Había un libro que leía sobre este punto que decía, casi que solo aceptarías levantarte de ese lugar si la cura es más rimbombante que el hecho de estar tirado.
Es la pregunta del millón. Porque en el proceso de sanación hay muchos que se dan por vencidos, hay otros que salen aterrorizados y hay algunos que ni se atreven a comenzar. Es muy arduo. Ver la herida, ver la parálisis, ver la ceguera, ver la enfermedad que carcome. No es fácil. Porque lo que va a hacer el Señor, y presten atención cada palabra y cada gesto de Juan, es preguntarle, ¿querés sanarte? No le va a decir, vamos, a ver arriba, y lo agarra y lo levanta. Le pregunta porque hasta que no llegue a poder contestárselo en su interior, no va a poder salir de ese lugar. Y hoy me lo pregunta a mí. Patri, ¿querés sanarte? ¿Querés realmente sanarte? Hay que ser sincero con Dios. Miren, mi marido tiene un lema. Podemos engañar a todos, menos a Dios. Y en este tema de esta relación de amigo y de intimidad, no nos conviene engañarlo, porque engañarlo a él es engañarme a mí misma. Y ponerle un plazo mucho más largo al proceso de poder ponerme de pie, tomar la camilla y salir caminando. O sea, no me conviene pensar en eso. No, sabes que no. Sí que me quiero sanar, claro. En otro evangelio pregunta qué puedo hacer por vos y tengo que saber qué contestarle. ¿No? Entonces, ¿cómo contesta el paralítico? Miren qué interesante lo que dice. Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando yo voy, otro ya se metió antes. La excusa. Un Jesús que da el don de la sanación y que invita, ¿no? Y viene mi excusa. ¿Sabes qué, Señor? A esta altura, ¿te parece? Intentarlo de nuevo. Ya lo intenté tantas veces y no pude. La excusa, ¿cuál es la excusa a esta pregunta? ¿Qué le digo yo cuando viene y me pregunta si me quiero sanar? ¿Qué le contesto? ¿Cómo le contesto? ¿Qué excusa le doy? ¿Qué excusa le doy? No puedo. No puedo. Es la primera que sale. Y yo creo que ahí te abraza desde el corazón. Porque sabe que no podemos y por eso bajó hasta ahí. Por eso bajó hasta ahí. Fíjense lo que le dice Jesús a este muchacho. No le dice, de nuevo, vení que yo te levanto. Vamos, hacé fuerza, que yo te levanto. No lo vemos al Señor haciendo eso. Sino que, dicen los exégetas de Juan, y me encanta, en esta frase está utilizando los tres tiempos del hombre, que es el pasado, el presente y el futuro. Levántate. ¿Les cuento? Mismo verbo de resucita. El mismo, la misma raíz en griego. Resucita. Ponete de pie. El don requiere obediencia. Me da algo y me pide algo y pide de mí obediencia. Ponete de pie. Toma tu camilla. ¿Qué simboliza la camilla? El pasado. Eso que me tenía agobiado, tirado, postrado, paralizado en el costado del camino. Toma tu pasado. No dejes que tu pasado te tome a vos, porque en la camilla te tenía atrapado. Tomalo vos el pasado. Cargalo. Y vete. Salí de esta porquería.
salí de este lugar hediondo. Metete de cabeza en tu futuro. Es espectacular. Me lo está diciendo hoy a mí ante la excusa. Levántate, toma tu camilla y anda. Vete, salí. No te quedes. No te quedes. Dice el Evangelio que al instante aquel hombre quedó sano. Tomó su camilla y empezó a caminar. Ahí termina la primera parte del Evangelio, entonces le voy a dar lugar a las preguntas, porque ahora viene la segunda parte. Estaba Rubén primero, Rubén y Florencia. ¿O algo del Evangelio era o lo del bautismo? Pecado original. Pecado Lo del original. pecado original después. Rubén, a ver, escuchemos lo que sí, A lo escuchemos. mejor me estaba adelantando a la segunda parte del Evangelio. Pero Ahora viene, ¿eh? Cuando dice que Jesús cambiaba el tono del pecado y de que tenía algo físico porque había pecado, y después Jesús le dice, Ahora pórtate viene, bien porque... ahí termina lo que vamos a ver. Ahora viene la segunda parte. De esta primera parte, sí. Sí, lo que pasa es que quizás la respuesta está en la segunda. Ok. Es que siempre nos quedamos... No, porque, claro, cuando hablas de leche, pues yo uso la Biblia Reina Valera, entonces traduces a camilla, pero más adelante, claro, se explica que fue sanado día de reposo. Ahora va. Sí, yo sé, pero cuando le explican a futuro que no es lícito cargar como una persona sana, ya no necesita cargar su camilla. Entonces, ¿a qué camilla se refieren después que está sano? Está perfecto. Si no se ve. Vamos a eso, vamos Ok. a eso enseguida. Una sola aclaración para que vos sepas. Si vos tenés bajada la Biblia, Sí, las dos. bájate la católica. También la tengo. Porque es distinta la traducción de Reina Valera. Entonces a veces yo voy a leer algo, vos lo vas a tener completamente distinto porque la traducción que emplea es diferente. Pero nada más que para comentarles, en este pequeño episodio de 15 versículos, la palabra camilla aparece 5 veces. ¿Y por qué? Porque representa el pasado del hombre. Representa nuestro pasado. Representa aquello que permanentemente nos está anclando en nuestra vida. El pasado nos ancla, ¿no? En un evangelio que es el de Lucas, creo que el capítulo 10 o 9, no me acuerdo si en el 9 o en el 10, creo que es en el 9. ¿Estamos acá? En el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, el Señor nos va a invitar a tomar el arado y no mirar para atrás, y va a decir algo que es contundente. Quien mira para atrás no es digno del reino de los cielos. Porque no se puede vivir en el pasado. La mujer de Lot, por mirar para atrás, quedó convertida en arena, en piedra, en estatua. Porque es lo que nos pasa cuando miramos para atrás en nuestra vida. Patrick, no me acuerdo. Espera, ¿sabés que Guille estaba él primero? Esperame un chiquito. Sí. ¿Llega a decir que sí? Aparentemente lo dice con la actitud, el sí, porque se pone de pie, toma su camilla y anda. Con la actitud se dice que ante el don, ante el ofrecimiento de Dios, hubo una obediencia de parte de él. Otra pregunta, el tema de los 38 años, Sí, que como decir bien, marca que está enfermo antes de Cristo. claro. Entonces, ¿te hace pensar o reflexionar con respecto a cuáles eran sus opciones pre-Cristo? Yo no sé, para mí los 38, siguiendo, mira, en eso coinciden todos, los padres exégetas y los que hacen también espiritualidad bíblica, indican mucho tiempo.
te quiere indicar que toda su vida estuvo ahí postrado como una situación permanente en él, como que nunca conoció algo distinto que la enfermedad, ¿no? Y que con Cristo la conoce, pero estaba buscando la sanación en un lugar equivocado. Ese es un poco el tema de los 38 años, ¿no? Al menos es lo que yo pude indagar un poquito en los demás. Uno de los últimos, de los más modernos, que es que hace espiritualidad bíblica, dice, fíjense que tiene más años que el Señor, ¿no? Por eso lo dice a propósito, en el sentido de que es toda una vida entera, completa, tirado al borde del camino, ¿no? Como esperando este encuentro que lo pone de pie y lo hace andar hacia una vida nueva. Es un poco el sentido profundo de Juan. Pero volviendo al tema del sí, me quedé pensando también con respecto a que, bueno, él sí se levanta y ahí cumple con esto, pero no hay ninguna, o me equivoco, ¿hay alguna parte donde el enfermo lo busca a él? no, lo ve Jesús. Por a eso, él. pero es como una Porque te una explica. imagen donde él no hace nada, todo lo hace Jesús, todo lo hace Claro. Jesús, pero no hace ningún gestito de él, El digamos. gesto de él es ponerse de pie, tomar la camilla y andar. Creer. Responder, digamos. Es responder. Obediencia, Exactamente. obediencia. Porque la iniciativa, y te voy a explicar algo para no irme del tema de lo que vos acabas de mencionar. Fíjate que yo les decía que a Jesús le llevan los enfermos y él ve a los pecadores. Este es pecador porque lo dice el mismo Cristo. No vayas a pecar, no sea que te pasen cosas peores todavía, ¿no? O sea, que le ve en el corazón algo que nosotros nunca vamos a saber, ¿no? Y por eso va hacia él. ¿Comprendés? Va a ese lugar. Además de bajar hacia el lugar oscuro, hacia el lugar del no puedo, hacia el lugar de la excusa, además de bajar ahí, invitarte, ¿no? Que te da la fuerza, te da todo, ve algo más que queda velado y además, bueno, en cuestionamiento de decir, ¿qué ve en mí también, no? O sea, ¿qué ve en mí que yo todavía no puedo descubrir? No te enojes, pero estaba Guille, como levantando. Yo creo que por ahí lo vas a decir vos después, pero esto de que lleva la camilla, que vos decís, bueno, rompe con su pasado, pero hasta cierto punto, porque el pasado se lo lleva, porque el pasado necesita recordarlo. Totalmente. Para ser quien es. El pasado necesita ser Incorporado a su vida, no es Pero, que corto y exacto. me desligo. Pero fíjate qué interesante que no es lo mismo llevar vos, incorporar en tu vida quien sos completamente con todas las etapas, a que la etapa que Sí, no que te lleve, gusta, sí, que no que podés, estés en víctima, sí, por excusa de no querer salir. Eso te es otra absorba a cosa. vos, Sí. te paralice a vos. Exactamente, Sí. exactamente. Por eso es, carga tu camilla, y yo puedo decir, bueno, carga tu camilla, y anda. Sí. Esta cosa del andar es seguir para adelante. Seguir para adelante. Asumiendo, seguir viviendo. Esa es un poco la invitación que hace en Juan, y además hay otros evangelios. Y estabas vos ahora. No, yo tengo 3 preguntas. Pero voy a decir, tiene que ver con esto, ¿no? Te quiero, Flor. La creencia de los judíos hacia la herencia del pasado y estos enfermos bajo el pórtico, todo dice ciegos, cojos, Sí. ¿cómo se condenaban o cómo era esa Se llaman posición? pecados físicos. Hay 3 No pecados. creían en el pecado original. ¿cierto? No, olvídate había, del claro. pecado original. Olvídate, el pecado original lo introduce San Pablo y está en Romanos 5, no sé qué versículo. Ahí es donde nosotros empezamos a creer en el pecado original. Olvídense del pecado original para los Pero mi judíos. pregunta viene con respecto al pecado físico. O sea, antes se decía como que el pecado físico era porque alguien había hecho... Ahora, pero acá cuando Jesús le dice al paralítico, levántate porque si no te puede llegar a pasar algo peor. Vamos ¿No quiere ahora, decir que... vamos ahora. ¿Pero no justifica ese pecado físico? No, lo que le está diciendo que el pecado es mucho peor que cualquier dolencia física. Justamente lo está sacando de ahí. Lo está sacando de ahí. El pasarte algo mucho peor no significa físicamente. El pecado es el que mata, que después Pablo lo va a decir. El pecado, lo que mata realmente al hombre es el pecado. Eso es lo que... El pecado, ¿qué significa el pecado? Romper la relación con Dios. Eso es lo que hace a un hombre muerto.
de alguna manera. Eso es lo que lo hace inerte, le quita el alma del cuerpo, ¿no? Eso es un poco lo que, ya que lo mencionaron tanto, lo contesto para que no les quede. Eso está en la lectura de hoy, del Evangelio de hoy. El Evangelio de lo leí tan temprano, recordármelo un poco. Me acuerdo de Romanos. Creo que va a comer los fariseos y los fariseos. Ah, sí, ya está. No se lo Y como el mismo que hizo lo de adentro hizo lo de afuera, es decir, lo de afuera hizo lo de adentro, exactamente. Bueno, esas son las agarradas que tenía, que vamos a eso ahora. Ahora vamos a la tercera. La piscina era un lugar pagano y cuando dice... No era un lugar pagano. Yo dije que era un lugar ligado a la superstición. Que después, cuando los romanos conquistan Israel, conquistan Jerusalén en la Elia Capitolina, como le ponen de nombre, fundan ahí como una piscina romana y se encontraron estatuitas de dioses romanos, o sea que siguió siendo un lugar de adoración a los dioses paganos. No era un lugar sagrado para los judíos y visto con mucha desconfianza por la superstición. La superstición está condenada en la Torá, la adivinación y la superstición. Ok, y cuando agitaba el agua, dice el ángel, pero yo... Eso es muy interesante. Fíjense en todas sus Biblias cómo está escrita esa parte. Tiene corchetes y paréntesis. En la tuya no está, exactamente. En algunas Biblias no figura esa aclaración, porque es una aclaración que vino aproximadamente siglos posteriores a que se editó el Evangelio según San Juan. Es una aclaración que se puso para mostrarle a la gente por qué se agitaba el agua, pero está en paréntesis y corchetes para indicar que no es propio del Evangelio de Juan, no es original. Es una aclaración que vino por la tradición, una creencia que... ¿Cómo? No, bueno, el ángel del Señor es uno solo, era lo que creía la gente, ¿entendés? Pero acá es el mismísimo Señor que está, ¿no?, invitándolo a ponerse de pie y no lo deja que ponga su atención en algo que es totalmente superficial al lado de su persona. Entre Cristo y lo otro, un abismo. Como que me parece interesante que dice, como que Jesús, levántate y vete ya de aquí. Llévame, pobre, 38 años esperando entrar en el agua. Y no fue, ok, ya te toca tu tiempo, sino de verdad me dice, vete, sal de estas supersticiones. Y yo creo que ahí está el sí. Como que si me voy a esperar que 38 años, pero me están pidiendo otra cosa totalmente diferente. Aparte, fíjense qué detalle. Jesús no le dice, vamos, que yo te ayudo, ahí se mueve. Vámonos, ay, va rápido. No. Lo saca de la mentalidad primitiva, supersticiosa y material. No va por aquí. No va por ahí, pasa por otro lado. La fuerza no está ni en el agua, ni está siquiera dentro de sí mismo. La fuerza y la sanación está en el encuentro con el Señor. Ese encuentro es el que lo va a ayudar a ponerse de pie. Ese encuentro es, levantaron las dos al mismo tiempo. ¿A quién le doy? ¿A Miriam o a vos? Depende de la edad. Hoy acá hay una revelación. Tengo 78, no me importa decirlo. Yo tengo 83. Yo digo que son los frijoles y el arroz. La pregunta no es pregunta, es como un pensamiento. El Señor siempre hace sus milagros de uno en uno. Excelente tu observación. Excelente tu observación. Porque el Señor no es la fábrica de Ford. El trabajo en cadena no funciona con el Señor. Excelente tu observación. Es siempre individual. Fíjense que Él está en un lugar donde está rodeado de enfermos, pero es el encuentro, y el encuentro es personal, único, intransferible. Yo lo que puedo dar es cuenta de lo que hizo conmigo, y ahí soy misionero. Puedo ir a decirle, animate y dejate,
pero mi experiencia no va a transformar a la del otro, si el otro no vive su propia experiencia. Si no tiene un encuentro en un pozo, en una noche o en este caso en una piscina. Tiene que haber un encuentro personal con Cristo, ¿no? De ahí se trata realmente el proceso de sanación. Pero me dejan pasar a la segunda parte que va a aclarar un montón lo que estamos viendo. Dice, ya nos aclara que la cosa empieza mal porque empieza con un pero. Ya el pero indica que la cosa viene cuesta abajo. Pero aquel día era sábado. A ver, amigo, estuviste 38 años tirado en el piso y un sábado se te ocurre ponerte de pie. Un sábado se te ocurre cargar la camilla que no se puede cargar peso. ¿Por qué no te quedás quietito, curadito y al otro día cargas la camilla? Es espectacular. ¿Por qué el sábado? Por lo del Evangelio de hoy también, todo se junta. Porque si hay algo que Jesús nos viene a dejar bien en claro, que desde el día en que creó al hombre y a la mujer, Dios no descansó más. No puede descansar ante nuestra creación. Está todo el tiempo viendo nuestra necesidad. Está todo el tiempo viendo nuestra enfermedad, nuestra herida, nuestra impotencia, nuestras ganas de mandar todo lejos. Porque estamos agotados, desesperanzados y completamente desbordados. El Señor, mejor dicho, el hombre es el cansancio de Dios. Somos el cansancio de Dios todo el tiempo. ¿Y qué hace Jesús en los evangelios? El sábado, que es el día del Señor, es donde más se sana, donde más se cobra sentido esta presencia de Dios en la vida del hombre. Endereza a la mujer, abre la mano del tullido, pone de pie al paralítico, le da vista al ciego. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Y nos lo repite siempre. Fíjense, esta gente, por Dios, que era gente religiosa, gente de bien, que tenía a Dios en su corazón, en lugar de decir aleluya, gloria a Dios, un hermano postrado se levantó y puede caminar, se preocupó porque se rompió la regla. ¿Cuánto nos habla a nosotros de lo mismo? ¿Cuánto nos habla a nosotros de lo mismo? Cuando ponemos situaciones, estructuras, miren, las reglas en relación a la fe, cuando se trabaja por eso y no por el hombre, es una fe completamente deshumanizada. No lleva a Dios nunca, nunca. Entonces ahí es el Evangelio donde se para. Locura un sábado, yo diría que a propósito, y en el pórtico de los 5 arcos, o los 5 pórticos, a propósito bajo la Torá, porque él conoce a su Padre y sabe que lo único que le importa a Dios es vernos de pie, es vernos caminar hacia el futuro, es vernos hechos una creación nueva, yendo hacia el bien, ¿no? Hacia la plenitud y hacia la libertad. Por eso Pablo va a agarrar, especialmente en Romanos, que lo estamos leyendo como primer lectura de toda esta semana, va a agarrársela tanto con la ley, porque la ley es sometimiento. Cuando me quedo enganchada con la ley sin el amor de Dios es absolutamente sometimiento. Eso nunca me puede llevar a Dios. ¿Es claro eso? O más o menos. Y es lo que me dice a mí en mi vida, ¿eh? Acuérdense de mi frase favorita, que el decálogo sin diálogo es catálogo. Decálogo sin diálogo es catálogo.
se convierte en el checkpoint. El joven rico. Ay, sí, ya hice todo esto, señor. ¿Y ahora qué más? Él quiere la pregunta. Oh, tenés razón. Tanto los 78 y los 83. Mira, Respeto absoluto por las leyes de la Torá, que son las que regulan la alimentación, las relaciones interpersonales y las relaciones con Dios, ¿no? Esas tres cosas no faltan en la vida del judío. Las dos primeras están contenidas en la Torá, pero son instituciones per se. ¿Y por qué se los digo? Porque son aquellas que se impusieron cuando empezó el judaísmo como una nueva religión después de la destrucción del templo. Lo primero que se apeló es la circuncisión, el sábado, fundamental, el sábado, y la prescripciones que dice la Torá, como ser ir al templo los sábados y no hacer absolutamente nada. Entonces, y no comer cerdo, no comer moluscos, no comer un montón de cosas, y bueno, y otras cositas más que están en las 113 leyes que contiene la ley judaica. Entonces, fíjense que era para ellos algo muy rígido. 100 pasos, creo, ¿no? Eran 100 pasos que se podían dar nada más en día sábado, porque se consideraba sino trabajo. Y ese día debía descansar todo el mundo, pero fíjense que no es tan escabroso. Cuando surge esto del sábado en el ambiente judío, es revolucionario, porque ¿saben por qué? Porque los hombres, las mujeres y las bestias no descansaban ningún día. No había día de descanso. Entonces, al imponerlo como religión, la naturaleza y los humanos descansaron. Y descansaron en todo sentido, viendo su obra y ofreciéndosela a Dios, reponiéndose para una nueva semana de trabajo y nada, de actividad, ¿no? Así que fíjense dónde está. Ahora bien, fíjense los católicos no creen en la circuncisión, ¿no? No. Los judíos tampoco creen en la circuncisión. La circuncisión simboliza algo que Dios le pidió a Abraham para hacerlos parte del pueblo elegido. Los judíos creen en Dios únicamente. Se cree en Dios. Se tienen los preceptos para ser cumplidos, pero la creencia es en Dios. Fíjense cómo les contesta el que había sido sano. El que me sanó me dijo que tomara mi camilla y caminara. ¿No? Acá es muy gracioso. Fíjense lo que les pregunta. Hoy es sábado, no puedes transportar tu camilla. A ver, en lugar de decirle qué bueno, que ya te pusiste de pie, no puedes. El que me sanó me dijo que la tomara y que caminara. Y en lugar de preguntarles ¿quién te sanó? ¿Quién dijo que la tomases y caminases? ¿Quién te invitó a que rompas la regla? ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? En nuestra propia existencia espiritual y en la de los demás. Cargamos un yugo tan pesado que no lo podemos levantar ni con una grúa. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Estas preguntas de los fariseos simbolizan tantas veces las preguntas que tenemos enseguida en nuestros labios. En lugar de acompañar, en lugar de tratar de ver el proceso de sanación, de recuperación que tiene una persona, ¿y quién te dijo que hagas tal cosa? ¿O cómo fue? ¿Quién fue? ¿Está permitido o no está permitido? Tenemos esa tendencia. Entonces fíjense que dice en el versículo 13, el hombre sanado lo ignoraba porque Jesús se había retirado del lugar tan concurrido, ¿no? Aquello que decía Miriam, se aleja de la multitud para tener un encuentro personal. Eso es lo que nos quiere decir Juan, ¿no?
tarde lo encuentra en el templo. Y ahí está la famosa frase que todos veían: mira que has sanado, no vuelvas a pecar, no te vaya a suceder algo peor, ¿no? Que ya no va por lo físico, sino va por la pérdida de lo interior, de esta relación, de este encuentro, de este pues ponerse de pie que tuviste con este encuentro conmigo. Entonces fíjense qué interesante. Ahí el hombre solo fue y ya dio testimonio de quién lo había sanado. Ya lo dijo, no sé quién fue. No sé quién fue. Esto vino por Magno, qué sé yo, ni idea. Jesús fue el quien lo sanó y él fue y dio testimonio de que si esto no es una entelequia, no es una fuerza, no es una energía, no es una magia, es una persona. Este fue el que me sanó y que me dijo que agarre mi camilla y la cargue y siga mi camino. Yo creo que es muy, muy interesante lo que nos plantea. Cuando a mí me pasan, un minutito, Mayra, un minuto más, para no terminar, no salir de la idea. Cuando en mi vida me pasa esto, ¿no? Que siento consuelo, confort, sé que fue el Señor o a qué se lo atribuyo. ¿A qué le atribuyo el bienestar en mi vida? ¿A quién? Porque el Señor va a estar siempre buscándome para que sepa que fue Él, como la hemorroísa no le hizo creer que fue el manto. No, mujer, ¿quién me tocó? Quiero verte cara a cara para que no te quedes con una idea equivocada. Las borlas del manto no tienen ninguna energía especial. Es la fe en tu corazón la que hizo que te sanaras. Necesita confirmar eso. En este caso lo mismo, no sé, fui yo, nos dice el Señor. No quiere que andemos por la vida equivocados. Quiere que sepamos realmente cuál es la fuente que nos va a cambiar la existencia. Solamente Él. Solamente Él. Y nos cuesta tanto. Y tenemos el milagro patente, claro y verdadero en el Santísimo Sacramento. Y nos cuesta tanto. Tanto que buscamos y buscamos y buscamos y buscamos y nos seguimos sorprendiendo por cosas que son como el agua de Betesda. Ahí nos quiere llevar Cristo, a todos nosotros, para que dejemos como ese rey que se encontró con el profeta, ese Amán, ¿no? Que se insultó porque Eliseo le dijo que vaya 7 veces a bañarse al río y le iba a desaparecer la lepra. Le dijo, y nada más que eso. ¿Y sabés qué? Dios está en lo sencillo. Dios está en lo sencillo, en lo cotidiano, está en lo interior de tu propio corazón, que es ahí donde quiere hacer síntesis y encontrarse con vos. No lo busquen en las cosas extraordinarias, porque se van a quedar perdidos en una piscina que lo único que tiene es mal olor y no vale la pena. Búsquenlo realmente en espíritu y verdad, como nos lo dijo en el pasaje anterior de la Samaritana. En espíritu y verdad, en lo que Él nos vino a traer. No le den poder a nada más ni a nadie más. Solo Él tiene el poder en la vida. Porque si no es tiempo perdido. Desilusión, angustia. Volver a decir, viste, lo intenté, pero no por ahí. No por ahí. Creo que este tema de Betesda nos tiene que sacudir desde lo más profundo y hacer ver a qué le otorgamos poder en nuestra vida y dónde buscamos realmente la salvación. Vamos, ¿le quedó más o menos, Rubén? Les traje algo lindo para leer, como siempre, para terminar. Estoy terminando
Y lo que pasa es que, bueno, se me fue la mano, escribo lo de Nicodemo y la Samaritana, y ayer terminé lo de Nicodemo, todavía no terminé lo de la Samaritana, por eso no se los envié, porque les quería enviar unas cosas juntas que me parece tan lindo de poder compartirlo con ustedes. Vale, gracias. Tipeando. 5 segundos. 5 segundos. Ahí tengo mucha confianza. María Linda. 5. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años de inmovilidad en nuestra vida. Camuflada quizás de agitación, carreras frenéticas, discursos interminables. Has recurrido a personas que fingían tirarte el agua, pero o no te tenían la fuerza, o intuían que tú no tenías ninguna gana. Y sí, en un caso imprevisto, llegaba el momento fatídico, cambiabas de agua, te ibas a otra piscina, te rodeabas de otras personas que guardaban confidencialmente tus males y te prescribían terapias ineficaces. Grandes maniobras, pero nunca la guerra. Exhibiciones, discursos, pruebas, nunca una decisión seria. Ese salto definitivo. Pero llega el día en que alguien no agita el agua, pero sí mueve algo dentro de vos que te sacude enérgicamente y te pregunta, ¿querés curarte? La salvación nunca llega en el momento ni en el modo previsto por vos. Por tanto, ¿estás hoy dispuesto a ponerte en pie, caminar con tus piernas, a dejar todas las cómodas camillas sobre las que descansabas y te abandonabas a la inmovilidad? Nunca lo habría sospechado, entre otras cosas porque no estaba escrito en la agenda, pero ha llegado tu turno. ¿Te da miedo moverte? Sí. Me gustó mucho que la camilla, que cualquiera lo asocia con únicamente dolor, acá lo está asociando con comodidades, superficialidad, materialismo, cosas en las que, Sí, las que hacen que no andemos, las que hacen que no caminemos hacia. Lo vimos Ah, al principio, como zonas de confort, ¿no? Claro, el pasado, pero no por un dolor, sino... Pidámosle al Señor en esta mañana que nos ayude a llevar esta pregunta en el corazón y preguntarnos si realmente queremos sanarnos y si tenemos miedo de movernos. Qué bueno poder responderle y poder darnos cuenta y trabajar en eso que nos paraliza y nos tiene en ese lugar inerte, en ese lugar de espera, en ese lugar de soledad y de resignación. Te pedimos, Señor, que nos acompañes, que nos des fuerzas, que nos des luz y que nos ayudes a escucharte cuando nos invites a ponernos de pie y a andar hacia vos. Te lo pedimos a vos, que vivís, reinás y estás en nuestro corazón, dándonos la fuerza para que sigamos en la vida. Amén. Amén. Santo.